A propósito de este caso, según el responsable del área de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, en los últimos 3 años más de 80 personas han muerto y más de 1000 resultaron heridas durante protestas. El funcionario explicó la problemática de los conflictos sociales en el país en una entrevista a cargo de nuestro director Juan José Beteta. Estamos en plena etapa electoral. Sin embargo, al mismo tiempo, la Defensoría del Pueblo está registrando 246 conflictos en el país en el último mes. Una situación preocupante. Estamos ahora con el doctor Rolando Luque, que es el defensor adjunto para la prevención de conflictos sociales y la gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo está, doctor? Encantado, Juan José. Queremos saber más o menos estos conflictos que tenemos, que sabemos que la mitad son de origen socioambiental, ¿son un avance, un retroceso? ¿Cómo está la situación? Bueno, lo primero es que no hay que ver a los conflictos como una especie de enfermedad social o una patología que hay que curar, sino que como una manifestación más o menos normal del funcionamiento de las sociedades. En las economías libres y en las sociedades democráticas donde hay ejercicio de derechos y libertades públicas, normalmente se producen tensiones entre el Estado, las empresas, la sociedad, y esas tensiones tienen que encontrar unos cauces institucionales determinados, y es allí donde probablemente esté el problema para la democracia peruana de que todavía no termina de idear o de ejercer un mecanismo apropiado para poder canalizar la conflictividad en el país. Pero no veamos mal los conflictos, no nos parecen una mala noticia, es una expresión de la sociedad a la que hay que darle un curso adecuado. Bueno, pero de todas formas, ¿se le está dando ese curso adecuado? Justamente en los últimos años podemos decir que hemos experimentado algunos progresos. Para empezar, el tema ya está instalado en el discurso de la autoridad democrática. Se ha creado en la presidencia del Consejo de Ministros una oficina de gestión de conflictos sociales. En algunos ministerios importantes, como el Ministerio de Energía y Minas, importantes digo en relación a los conflictos, ¿no? Como el Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, hay también una oficina de gestión social. En el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Agricultura, hay interés en el tema. Es decir, desde el Estado se ha avanzado, ¿no? La pregunta es si se ha avanzado lo suficiente para poder enfrentar lo que se nos viene en adelante, porque comprenderá usted que el país está en una etapa de crecimiento económico vertiginoso. Se anuncian inversiones por alrededor de 20.000 millones de dólares y las inversiones fundamentalmente van orientadas a sectores extractivos, y es ahí cuando se producen las tensiones a las que hacía referencia entre la empresa y las comunidades, ¿no? Entonces debemos estar mucho más preparados de lo que estamos para poder enfrentar esta situación. ¿Y qué debe hacer el Estado o las empresas para enfrentar esto justamente? Yo creo que habría que hacer bien lo básico, ¿no? Porque a veces veo que se preparan algunas estrategias muy complejas y que demandan muchos recursos. En realidad, el Estado necesita hacer bien lo básico. ¿Y qué es lo básico? Primero, recoger muy buena información. Sin información no es posible entender el problema, ¿no? Y para eso hay que utilizar la red del Estado. El Estado es la más grande red que tiene el país. Uno puede encontrar en los lugares más remotos una oficina relacionada con la educación, con la salud, ¿no es cierto? Y puede valerse de esta infraestructura estatal para poder recoger buena información. Una vez que se ha recogido buena información, hay que tener personal especializado para hacer buenos análisis. Es decir, en el Perú, de acuerdo a nuestra tipología, hay 9 tipos de conflictos. Cada tipo de conflicto es una historia distinta, es una especialidad, y eso requiere de profesionales que puedan analizar caso por caso y plantear las posibles soluciones. Y lo tercero que me parece muy importante es organizar buenos procesos de diálogo. Hasta ahora hemos improvisado, el Estado ha llegado tarde, los procesos de diálogo que se han iniciado en más del 50% han sido después de los hechos de violencia. Entonces, todavía no hay una política preventiva ni hay una capacidad institucional para poder atender la conflictividad a tiempo. Bueno, hay un problema general de desconfianza en el Estado que está registrado por diversas encuestas, y al mismo tiempo se han presentado en el pasado reciente conflictos muy álgidos que han escalado muy rápidamente, ¿no es cierto? La policía, ¿qué necesitaría para mejorar y enfrentar estas situaciones de estallidos rápidos de violencia? Ahora, seríamos injustos si le atribuimos
la desconfianza ciudadana hacia el Estado, a un gobierno. En realidad es una desconfianza histórica que tiene el ciudadano, ¿no? Y lo que más bien está esperando es un Estado más receptivo, más dialogante, que pueda ejercer sus atribuciones de fiscalización y de control y de sanción oportunamente, es decir, que no sea un actor distraído frente a la protección de los derechos fundamentales de la persona, que cuando haya que sancionar, cuando haya que intervenir con todo el rigor que se requiere, lo haga, ¿no? Así el ciudadano irá progresivamente recuperando la confianza en su Estado, porque nada peor que la impunidad para ir mellando la confianza en el Estado. Y efectivamente, como usted lo señala, hay casos en los que la radicalización de la protesta ha sido súbita. Es decir, no han pasado ni 2 o 3 días y ya tenemos un escenario de confrontación violenta entre la Policía Nacional y un sector de la población, ¿no? Las cifras sobre muertos y heridos de los últimos 3 años es altamente preocupante. En realidad no debería haber un solo muerto en estos temas, porque se entiende que la Policía Nacional pueda intervenir contra el crimen organizado, el narcotráfico, contra los taladores ilegales de madera, contra los contrabandistas, etcétera, con todo su rigor, y para eso están preparados. Igualmente para los delincuentes menores o contra Sendero Luminoso. Pero aquí estamos hablando de un fenómeno distinto. El conflicto social implica la participación de ciudadanos, que si bien en algunas circunstancias pueden cometer algunos ilícitos penales, como bloquear una carretera, por ejemplo, o atentar contra la propiedad pública o privada, no pueden ser tratados de la misma manera que el crimen organizado. Entonces se requiere una policía mucho más entrenada en el tema y más formada en el tema de la conflictividad social y con planes de intervención más ajustados a esa realidad y a ese fenómeno. ¿Cuántos muertos y heridos han habido en los últimos años por conflictos? En los últimos años, alrededor de 80 personas muertas y más de 1.200 personas heridas en los últimos 3 años, ¿no? Es una cifra muy preocupante que nos ha llevado a la Defensoría a iniciar una investigación sobre conflictos en el Perú, donde haremos recomendaciones a la Policía Nacional y a otras instancias del Estado. ¿Y cuáles son los conflictos actuales más álgidos en este momento? En este momento yo centraría la atención básicamente en lo que viene ocurriendo con el proyecto Tía María en Arequipa, que es un asunto que no termina de resolverse, ¿no? Inicialmente el reclamo de la población tenía que ver con el uso de las aguas subterráneas del río Tambo, de la zona del río Tambo. Pero ahora la empresa ha anunciado ya desde hace un tiempo que va a desalinizar las aguas del mar para utilizarlas en el proyecto, de manera que no hay riesgo respecto del recurso hídrico para la agricultura en la zona. Sin embargo, han surgido otras demandas que tienen que ver con temas ambientales. Bueno, ¿no? Siempre es igual, o sea, comienza con un solo tema y después se comienzan a juntar, ¿no? Así es. Por eso es interesante la labor preventiva que ustedes están haciendo. Y ya se está hablando de consulta popular, que es lo que se hizo anteriormente en Majás o en Tambo Grande. Vamos a todavía discutir un poco más sobre la viabilidad de una propuesta así. Ok, mil gracias, doctor. Encantado.